Bienvenidas y bienvenidos a este video donde tendremos la oportunidad de poder dialogar sobre cuáles fueron esos legados, esa revolución o esas reformas que se aplicaron en la gestión gubernamental de José Francisco Morazán Quesada, nuestro héroe centroamericano, en el marco de su administración durante el periodo de gobierno de la República Federal de Centroamérica. Es importante que nosotros analicemos algunos aspectos como contexto. Posteriormente vamos a analizar el proceso en sí del gobierno y finalmente los legados que hasta el día de hoy perduran en nuestro momento. Recordando esa frase célebre que él mismo mencionaba, éxito a la juventud, que es la llamada a dar vida a esta nación. Quédense para que podamos analizar nuestro personaje en la larga duración. El primer punto que nosotros analizaremos es justamente el concepto de la ilustración. Y es importante que nosotros comprendamos que dentro de los principios, los valores fundamentales de la República Federal del Centro de América, como el concepto de Dios, unión y libertad, forman parte de esa idea de la ilustración y que es gracias justamente a una crisis de la conciencia europea que empiezan a surgir librepensadores que creían que la libertad como tal o la idea de emancipación tenía que ser plasmada en textos, en tratados, en ensayos, con la intención de que estos sirvieran de ejemplo para que posteriormente otras personas tuvieran esa condición de libertad. Es aquí donde justamente surge una idea de ciudadanía y a partir de aquí, tal cual, el concepto de civismo, es decir, una patria, una república o una nación completamente educada. En el caso centroamericano, nosotros vemos esta influencia de manera directa en José Francisco a través de uno de sus familiares políticos, como lo fue Dionisio de Herrera, y de uno de sus maestros, que fue el fray José Antonio Lendo y Goicoechea, quienes justamente plantearon estas necesidades de poder formar a personas capaces de poder transformar o revolucionar sistemas completos dentro de las latitudes de nuestra geografía en aquel entonces. En un segundo punto y siempre dentro de los contextos de los cuales se constituyen la filosofía de José Francisco Morazán Quesada, podemos entender, tal como lo señala Guillermo Varela, que este es el periodo de las revoluciones continuas, es decir, las revoluciones políticas y económicas. Concretamente podríamos señalar el caso de las 13 colonias, hoy en día los Estados Unidos de Norteamérica, quienes se consolidan en el periodo de 1777 y que da paso a esa primera república occidental. Grandes personajes como el caso de George Washington o Thomas Paine forman parte de un ideal que posteriormente en la Revolución Francesa también sirven para poder indexar estos pensamientos y acoplarlos a una realidad europea. En este caso, pues justamente esos derechos fundamentales como la libertad, la igualdad y la fraternidad que constituyen el ABC de lo que en ese momento las élites centroamericanas planteaban como la ilustración o un incipiente academicismo a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y de igual forma, dentro de nuestras realidades del continente americano, tal cual, la revolución haitiana que inaugura el ciclo de las independencias para toda la región de América Latina, incluyendo la parte del Caribe. Esta independencia fue tan significativa que el mismo Simón Bolívar lo reconoció en sus procesos políticos. Y aquí entonces es donde nosotros planteamos que las revoluciones atlánticas, como son popularmente conocidas, forman un ejemplo directo en la concepción de José Francisco Morazán para poder establecer procesos de consolidación internos dentro de la Honduras o dentro de la provincia de Honduras de aquel entonces y específicamente la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Y en el tercer punto, en el cual nosotros vamos a comprender cómo es esa consolidación tal cual del pensamiento morazanista, es gracias al proceso de las independencias dependientes, cuando nos damos cuenta de que nuestra propia forma gubernamental no estaba preparada para una concepción de independencia sin revolución, es decir, una independencia dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque automáticamente se anexa al Imperio Mexicano y posteriormente, con todos los desastres que había significado ese proceso, pues conforman las Provincias Unidas del Centro de América. En este punto, y tal como nosotros lo hemos señalado, podemos comprender que la temporalidad nos marca la necesidad de consolidar al menos un intento de gobierno. Es así como en el año 1824 se da esa constitución que establece
que las provincias establecidas en aquel entonces por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras se denominarían República Federal del Centro de América. Y nos daremos cuenta posteriormente en 1838, cuando el mismo Congreso Federal desintegra básicamente o da libertad a los diferentes estados para que ellos se autodenominen en pequeñas repúblicas y separarse completamente de la federación. Entonces, estos tres elementos son elementos de contexto que nosotros debemos de comprender para poder aterrizar en ese cuarto punto, que son justamente las gestiones gubernamentales de Francisco Morazán Quesada, nuestro paladín de Centroamérica. Comprender las dinámicas en las cuales se desarrolló la gestión gubernamental de José Francisco Morazán Quesada entre el año 1830 hasta 1837 parte de comprender la situación política, económica y social que atravesaba la Centroamérica de aquel momento, una serie de desigualdades extremadamente marcadas, un mercado prácticamente inexistente y una ambición por parte de las élites políticas, económicas, eclesiásticas y sociales que básicamente asfixiaban todas las necesidades que podrían solventarse con un actuar adecuado. Bajo este ámbito es que nuestro benemérito de la patria establece una serie de cambios significativos en las cuales, por ejemplo, la ambición principal era educar a las personas, no solamente en la educación académica, sino además en la formación específica de los oficios que se desarrollaban para aquel entonces. Darle oportunidad a los que no tenían voz a través de la libertad de imprenta y, más aún importante, establecer un método real que permitiera la comprensión de algunos contenidos a través del método lancasteriano. Separación de la Iglesia y del Estado para poder tener libertad en la toma de decisiones y no someterse a ningún derecho canónico, sino uno civil, ligado a un código denominado Código Livingston, en el cual, gracias a los jurados, es que se podría comprobar la calidad de las evidencias. Y más importante aún, darnos esas libertades individuales a través de derechos que nos constituyeran en ciudadanos con responsabilidad. Esa es la meta que se establece José Francisco Morazán Quesada y que a través de los dos periodos de gobierno él mismo se encarga de desarrollar. Desarrollados, como lo dirían muchos autores, con una gran cantidad de penumbres. Sin importar esto, podríamos nosotros establecer que José Francisco Morazán Quesada tiene algunos cambios, como la libertad de mercados, el proceso de unidad ante toda guerra civil que se estaba o se pretendía desarrollar en aquel entonces, yendo él mismo a poder solventar estas situaciones. Sin embargo, esta realidad fue una realidad aprovechada por las mismas élites eclesiásticas que en 1837 y 38 se apoderan del imaginario colectivo de las personas y establecen la imagen de nuestro pacificador, el general José Francisco Morazán Quesada, presidente de la República Federal de Centroamérica, básicamente como un diablo. Y a partir de aquí, un declive completo que se materializa con la separación de la República o del Estado de Honduras en aquel entonces y el Estado de Nicaragua del Congreso Federal de Centroamérica, marcando el fin de una época. Y es así como llegamos a nuestra parte final. Pero la esencia de toda esta concatenación de hechos que nos permite entender la revolución educativa establecida en la administración de José Francisco Morazán Quesada. Lo primero y lo más importante que se puede mencionar es que inmediatamente que él toma posesión como presidente de la federación, se levanta un censo para determinar la cantidad de escuelas que existía en toda la República Federal y cómo éstas eran mantenidas o subsidiadas o sostenidas. Esto nos permite entender el carácter del civismo o el papel que el civismo iba a desarrollar para la conformación de ciudadanos y de ciudadanas capaces de representar dignamente a la República. De igual forma, se establece en América Latina y sobre todo en nuestra región la primera escuela de formadores en el método de Lancaster o el método lancasteriano que permitía justamente poder desarrollar de manera más acelerada ese civismo en nuestra extinta República Federal. No podemos negar que la apertura de los diferentes centros
de enseñanza de primeras letras y de oficios era primordial, así como lo fue justamente para el año de su fusilamiento la apertura del Colegio de Bachilleres en Costa Rica, San Luis de Gonzaga. Hoy en día continuamos con estos ideales morazanistas cuando establecemos que nuestra educación es laica, es gratuita y de carácter obligatoria. Son estos elementos que conforman ese liberalismo, pero más aún la libertad social y de libre pensamiento que queda establecido durante un periodo extenso de tiempo hasta nuestros días, gracias a nuestro héroe José Francisco Morazán Quesada. La historiografía nos lo señala como un auténtico pedagogo, como un auténtico líder político, como un general militar. Pero es importante señalar que es un hombre de carne y hueso, que con sus propias convicciones, con su sentido de unificación similar al de Bolívar seguramente y al de muchos personajes históricos, es que nosotros hoy en día rescatamos este imaginario social y colectivo que debe perdurar en nuestros estudiantes y en nosotros mismos como docentes académicos científicos. Morazán vive y vive tal cual en el pensamiento de él se establece. La educación es el patrimonio de los pueblos. Tendremos mucho que discutir y seguramente tendremos algunos puntos más que tocar, pero recordemos esto, gracias a un benemérito de la patria, es que nosotros hoy en día tenemos una cátedra morazánica, un valor cívico, lo más importante, una refundación de nuestro sistema educativo. Morazán vive y vivirá siempre. Hasta luego.